Bienvenidos a nuestra Universidad CES. Antes de iniciar el foro, es importante compartir con ustedes la siguiente información. La Universidad CES tiene el gusto de invitarlos al refrigerio en las horas de la mañana de 9:35 a 9:55 en el hall del auditorio y en las horas de la tarde de 3:25 a 3:45 p.m. El almuerzo es libre. La universidad cuenta con 3 cafeterías ubicadas en la plazoleta central y en el tercer piso. Por su comodidad y seguridad, la Universidad CES les invita a compartir el siguiente video. CES, un compromiso con la seguridad y el bienestar. Auditorio CES. Recomendaciones para tener en cuenta en casos de emergencias. Conozca, determina e identifique las salidas de emergencia con respecto a su ubicación en el auditorio. Diríjase al personal de la universidad. Los identificará con el carnet de la universidad. En caso de escuchar el sonido de alarma, esté atento para una posible evacuación. Permanezca en su asiento y espere instrucciones del personal. Ellos están preparados para ayudarle. Conserve la calma, evite gritar y correr. Camine siempre por la derecha en silencio y no se devuelva por ningún motivo. Ayude a las personas con dificultades físicas, a los niños, adultos mayores y por favor no genere pánico. Si tiene que refugiarse, deje una señal visible, un pañuelo por ejemplo. Si hay presencia de humo, desplácese a ras del piso. Diríjase al punto de encuentro y permanezca allí hasta recibir instrucciones. Deje su vehículo en el parqueadero, evite moverlo, puede causar accidentes. De la colaboración y participación de todos depende la protección de nuestras vidas. Universidad CES, un compromiso con la excelencia. Por favor, apagar sus dispositivos móviles para que estemos todos cómodos en el auditorio. Como información adicional, el parqueadero tiene un costo de 3.200 pesos y lo pueden cancelar a la derecha a unos 15 metros a la salida del auditorio. Los convocamos a ponerse de pie para entonar el himno nacional. El sur nos perdone,
continuación, palabras de bienvenida a cargo del decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CES, doctor Julián Osorio Gómez. Doctor Luis Carlos Muñoz, presidente del Consejo Superior, miembro de Sala de Fundadores, invitados especiales, compañeros de trabajo. Es un honor para la Universidad CES el poder participar en el foro regional Complejidad, Calidad de Vida y Salud, que será complementado posteriormente con el foro a nivel de país y luego con el foro a nivel mundial. El origen de la participación de la universidad es un proyecto de crecimiento. Creemos que la universidad es un espacio donde las ideas fluyen. Creemos que la universidad es un sitio donde se puede articular perfectamente el concepto sociedad, universidad, a través de universidad, empresa, Estado. Es por eso que desde la universidad hemos patrocinado y patrocinaremos siempre las nuevas ideas de crecimiento y las nuevas ideas que estén revolucionando y cambiando el mundo. En el área de ciudades, Smart City, ciudades inteligentes, ciudades amigables, creemos que la salud tiene mucho que aportar. Posteriormente me referiré a eso, pero creemos que desde la salud podemos trabajar un área de gran crecimiento en el mundo desde la domótica, que es la medicina de la conservación. La universidad viene trabajando fuertemente en un programa interfacultades, en un concepto de medicina de la conservación, donde los grandes problemas de ciudad, hacinamiento, hambre, violencia, se logren articular con un proyecto grande de crecimiento. Hemos estructurado por eso un foro donde hablaremos, uno, sobre la complejidad, el desarrollo, el crecimiento y la salud ya no puede ser explicado desde una sola variable. Hay multiplicidad de variables que pueden estar explicando la salud, no la enfermedad, como argumentaré posteriormente. Luego vamos a hablar del concepto de calidad de vida. El problema de crecimiento, el problema de ciudad es calidad de vida, no es tanto la solución a la no calidad de vida. Posteriormente hablaremos sobre la protección social como un concepto que la universidad ha trabajado, ha intentado posicionar, porque la problemática del país no es solamente de seguridad social, sino de cómo logramos construir ciudadanía y protección social. Posteriormente hablaremos de ciudades invisibles, los retos que tienen sobre miradas a largo plazo, y en la tarde abordaremos el concepto de buen vivir, ciudades para un futuro complejo que nos espera. El problema no es crecimiento por crecimiento de ciudad, ya lo estamos viendo, el concepto de movilidad, hacinamiento, núcleos urbanos, cobertura en protección social. Y finalmente vamos a hablar de gobierno corporativo, calidad de vida, y se realizarán dos mesas, una en la mañana sobre lo que es el concepto de ciudad invisible, y en la tarde tendremos la mesa un futuro diferente de las señales preocupantes observadas hasta hoy. Bienvenido, espero que logremos aportar por lo menos en el debate que se va gestando, y que como parte de ciudad nuestra organización tiene que ser partícipe en las discusiones de futuro. Lo clásico no va a ser lo que hoy estamos viviendo, lo clásico y lo estable hacia futuro es el cambio, así que queremos adelantarnos con pensamientos desde la organización universitaria hacia un futuro. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido, y esperemos que el foro logre colmar sus expectativas. Ahora damos la bienvenida a la doctora Ángela María Restrepo Yepes, quien dará apertura al foro. Ella es médico cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en gerencia hospitalaria,
especialista en mercadeo y tiene una maestría en administración de la Universidad EAFIT. Es coordinadora registrada Customer Operations Performance Centers Inc. Corporation de Buenos Aires, Argentina, y es candidata a doctora en Ciencias Sociales. Tiene experiencia en gerencia y operación de EPS, IPS, Caja de Compensación Familiar, cooperativas y contact center. Es consultora de empresas en negociación y resolución de conflictos. Es miembro del Grupo de Investigación y Consultoría Coalices, miembro del Grupo de Investigación Historia de la Salud de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, miembro del equipo de formación de negociadores EAFIT, miembro y asesora de diferentes juntas directivas, docente de la Universidad CES, de la Universidad Pontificia Bolivariana y de la Universidad EAFIT. Es conferencista en el ámbito nacional e internacional en áreas de gestión del desarrollo humano, seguridad y protección social y gestión organizacional. Es invitada experta en ponencias sobre negociación y resolución de conflictos. De antemano le damos las gracias. Mil gracias por su participación y asistencia al foro. Quiero inicialmente dar la bienvenida a todos ustedes, agradecer su presencia. En particular quiero agradecer al doctor Edgar Castaño, representante en Colombia de la ONU Habitat, y a nuestro apreciado doctor Luis Carlos Muñoz, de Sala de Fundadores. A todos ustedes, un bienvenido. El planeta se urbaniza a una velocidad acelerada y las ciudades son el hábitat donde se concentra la mayor población urbana global. Los procesos acelerados de urbanización contribuyen a la degradación del ambiente y a la privatización del espacio público, generando empobrecimiento, exclusión y segregación social y espacial. ONU Habitat viene animando de tiempo atrás una reflexión sobre el estado de las ciudades y la urbanización rápida e irreversible de nuestro planeta. El gran reto es una revuelta a ciudades justas, democráticas, humanas y sustentables, donde el espacio público permite el desarrollo humano del ciudadano colectivo, donde se aplica el concepto de calidad de vida en sus múltiples dimensiones, atendiendo la complejidad del ser humano. Resolver los problemas en el seno de la ciudad supone mejorar la habitabilidad y con ello la calidad de vida. La calidad de vida de los ciudadanos depende de factores sociales, económicos y también de condiciones ambientales y físico-ambientales. Hace referencia tanto a condiciones objetivas como a componentes subjetivos del desarrollo humano. Se hace necesario entonces repensar la ciudad, reconocer el territorio, posicionarlo, dimensionarlo desde múltiples miradas, trascender de la vivienda al hábitat, construir el hábitat social, donde el ser humano se resignifique en sus interrelaciones, dotando de sentido su tiempo y su espacio, buscando resolver su sostenibilidad y habitabilidad sobre los pilares de la equidad, la inclusión y la justicia social, para responder las necesidades humanas, impactando en su calidad de vida, proporcionando un entorno de equilibrio ecológico para beneficio de la madre tierra y de los que vivimos en ella. Con el propósito de facilitar un espacio para la reflexión y la interacción ciudadana, para generar intercambio de experiencias y conocimientos, para repensar la ciudad desde su habitabilidad con un enfoque hacia la calidad de vida. El grupo Observatorio de la Salud Pública y Centro de Pensamiento de la Seguridad Social y la Protección Social de la Universidad CED los invita a participar y a conformar esa voluntad colectiva para hacer consensos y comprometernos con la creación de nuevos escenarios para el futuro urbano de las ciudades. Este foro se caracteriza por la relevancia especializada de sus contenidos y porque sus ponentes son de gran trayectoria académica e investigativa, además de actores sociales que han participado desde la empresa, el gobierno, la universidad y las organizaciones sociales. Esperamos entonces que el foro regional sobre complejidad, calidad de vida y salud se consolide como un encuentro periódico para realizar políticas e intercambiar experiencias y conocimientos que impacten el bien vivir de la comunidad. Camino
al primer Foro Urbano Nacional y al 6º Foro Urbano Mundial. Son todos y todas bienvenidos y agradecemos nuevamente su presencia. Quiero entonces iniciar dándole la bienvenida al doctor Gustavo López Ospina. Él es el director del primer Foro Urbano Nacional ONU Hábitat. Quiero hacerles un recuerdo de su obra de vida. Él es vinculado al sistema de las Naciones Unidas y la consultoría internacional en los temas de desarrollo sostenible, el pensamiento complejo, la economía, la ciencia y la tecnología, la cultura y la educación desde los años 70. En esa calidad ha desempeñado funciones de carácter mundial como la del director del Programa Mundial de UNESCO, Educar para un Futuro Viable. Internacionalmente, es vicepresidente desde el 2004 del Programa Internacional Conocimiento, Innovación y Políticas, del que se coopera con países y territorios de los distintos continentes en el tema de la sostenibilidad territorial, urbana y rural. Es miembro del Consejo Directivo Internacional con sede en París de la Asociación del Pensamiento Complejo y es asesor experto de la Comisión Económica Europea en el campo de economía verde y el alivio de la pobreza. En el campo continental fue director del Instituto de Educación Superior de la UNESCO en América Latina y el Caribe, que procura la modernización permanente de las universidades y su mejor aporte al desarrollo sostenible en estrecha relación con la ciencia y la tecnología. Asimismo, fue director de la Regional UNESCO de Comunicación e Información para América Latina y del Caribe, además de representante del director general en los países andinos con sede en Quito, Ecuador. En el campo nacional, fue asesor de la Presidencia de la República de Brasil y luego representante de la UNESCO ante este país. En Colombia, fue secretario general del Ministerio de Educación en el Ministerio de Luis Carlos Galán y creó y dirigió durante 2 años la primera oficina descentralizada de las Naciones Unidas en Colombia. Contribuyó para la creación de los proyectos especializados de las Naciones Unidas en Medellín y dirigió el proyecto de desarrollo de ciencia y tecnología que con ciencia se impulsara en la creación del primer Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, finales de los 80 e inicio de los 90. Ha escrito varios libros, centenares de documentos técnicos y artículos, es profesor universitario en el campo de la economía y la planificación, catedrático invitado en universidades del continente americano y europeo. Ha recibido múltiples condecoraciones de gobiernos e instituciones, entre las que se destaca la Legión de Honor del Gobierno de Francia y la de egresado sobresaliente en la Universidad de Antioquia en la celebración de sus 200 años de existencia. A él le damos la bienvenida. Buenos días. Inicialmente quiero agradecer a las autoridades, al señor rector, al señor decano de medicina y a nuestro gran guía, doctor Luis Carlos Muñoz, del patronato de la universidad, quien está siempre al frente de las nuevas ideas y sobre todo procurando servir para los cambios necesarios en este país. Mil gracias, Luis Carlos, por esta contribución que haces en el campo internacional y sobre todo a la universidad con el magnífico trabajo que Ángela María ha hecho durante estos meses y semanas para construir este día de reflexión que va de encuentro a un diálogo que el mundo va a tener en el mes de septiembre en Italia sobre este mismo tema.
son 6 grandes temas, como vamos a ver, pero este, digamos, es uno de los temas fundamentales y considero tal vez el más complejo, porque se trata de volver a humanizar lo humano, de volver a humanizar lo urbano y las ciudades, volver a entender qué es aquello y desde esa perspectiva entonces plantearnos muchos interrogantes básicos como los que hoy en este día de reflexión podrán ser discutidos en la base también a experiencias y propuestas muy concretas. Agradecemos entonces desde el punto de vista de ONU Hábitat toda esta contribución de la academia y de esta excelente universidad para desarrollar elementos que van a ser compartidos en el Foro Nacional y también presentados en el Foro Mundial en Italia, y que servirán al mismo tiempo para hacer planteamientos de futuro, de trabajo futuro, en la misma universidad, interuniversitariamente hablando, y también de encuentro con otras universidades y grupos de excelencia en los distintos continentes. Cuando hablamos de futuro, yo diría que hay una base fundamental. Si no soñamos, no podemos pensar en el futuro. Si todo es a partir de una racionalidad, si todo es a partir de los datos que tenemos y como hemos vivido el pasado, proyectar simplemente no sirve. Basta para conocer, digamos, las incidencias y los impactos. Pero el futuro, este futuro complejo en el que nos va a tocar, digamos, ayudar a construir a todos, exige eso, ir de manos dadas y pensando y soñando en un futuro distinto, como el que nos significa esa palomita con ese mensaje verde que tiene. Muchas preguntas fundamentales tiene este tema. Yo voy a plantear algunas rápidamente para ver si durante el día pueden ser levantados algunos elementos frente a algunas de ellas y también los expositores traerán algunas otras. ¿Cómo hacer frente a los problemas fundamentales que plantea el futuro urbano y de las ciudades, valorizando siempre el ser humano y la vida misma? ¿Cuál es el problema hoy en día? El problema hoy en día, y en donde tenemos que cambiar de paradigma, es que las ciudades las estamos haciendo y todas las adecuaciones es para que los vehículos puedan entrar, para que el espacio público esté en manos de una serie de bienes y la actividad de servicios y no pensando en el ser humano. Cuando pensamos desde esa perspectiva, el ser humano se nos vuelve un problema, cuando la razón de ser de las ciudades y de lo urbano es el ser humano. Entonces, estamos ahí en una complicación muy fuerte y tenemos que cambiar de paradigma. ¿Qué entender por ciudades sostenibles cuando el gran fenómeno de lo urbano es aún muy difícil de caracterizar en toda su extensión? ¿Cuántos habitantes debe comportar una ciudad sostenible? De esto se está discutiendo muchísimo. Algunos hablan de 500.000 habitantes. Lo urbano y lo rural, regiones y territorios, cómo conectarlos desde una visión holística que favorezca el bien vivir de todos y el mejor uso de los recursos de toda la naturaleza. ¿Qué valores y formas de vida urbana deben ser privilegiados en los próximos 40 años? Es decir, hacia el 2040, hacia el 2050. ¿Cómo trabajar dentro de una complejidad creciente e interrelaciones cada vez más fuertes para, con escasos recursos, lograr el salto cualitativo que se nos exige? ¿Son comparables las ciudades mundo o las megaciudades de más de 15 millones de habitantes, y hay una veintena de esas? ¿Y en qué pueden ser comparables con otras ciudades de otros portes cuando se trata de calidad de vida y de bien vivir? ¿Cómo conectar las ciudades de forma eficaz en un país y estas a su interior desde una visión holística integral que conduzca al bienestar y al bien vivir de todos los ciudadanos? Con ciudades inteligentes se podrá tener la respuesta de ese futuro anhelado. ¿Cómo hacer buen uso de la sabiduría de los pueblos de forma a integrar conocimientos, técnicas, herramientas cada vez más amplias y sofisticadas en favor de una nueva calidad de vida y de un bien vivir para todos?
¿Qué puede ser un bien vivir o calidad de vida hacia el futuro cuando en el 2040 la humanidad podrá alcanzar los 9.000 millones de personas y hacia el 2030, entre el 2030 y el 2040, necesitaremos más del 50% de la producción de alimentos que hoy tenemos y más del 40% del agua que hoy utilizamos, y sí habrá esa agua, y más del 60% en energía? ¿Cómo impulsar una gran reforma del pensamiento que permita conservar y transformar en permanencia? Es decir, trabajar en medio de la concepción de una metamorfosis. La metamorfosis nos exige conservar, pero al mismo tiempo estar transformando las formas de vida en cada momento de la existencia y asegurando un futuro sostenible. No será lo mismo para Medellín, para este valle, ni para las ciudades de Colombia lo que pueda pasar y las exigencias en la década hasta el 2020 que lo que pasará del 20 al 30 o en el 40 y 50. Cada década nos plantea riesgos, oportunidades, exigencias diferentes y mayores tal vez. Crisis de civilización o crisis de sociedad. Todas las civilizaciones han crecido y desarrollado de manera indisociable al lado de la ciudad, de lo urbano. Atenas, Roma, Teotihuacán, etc. ¿Crisis de lo urbano y la ciudad o crisis de civilización? ¿Cómo hacer frente a la actual crisis de civilización desde lo urbano y la ciudad? ¿Existe una fuerte relación de interdependencia entre lo urbano y el desarrollo? ¿El progreso económico y social está ligado a un crecimiento de lo urbano y de las ciudades? Son todas preguntas que están en este momento en reflexión en todos los continentes y se tienen respuestas desde diferentes perspectivas. Desde cada civilización y desde cada cultura las miradas son distintas. Desde cada intensidad de la crisis económica que hoy estamos viendo en los distintos continentes, también las respuestas son diferentes. Desde cada momento o impacto de ideologías específicas en los distintos continentes, uno ve miradas y respuestas y propuestas distintas. Pero vamos en una caminada mundial de manos dadas. Nuestro futuro va unido al de los demás. Y en esa perspectiva, seremos capaces en los próximos 50, tal vez 100 años, de buscar unas miradas más comunes, más convergentes. Esto obliga entonces a cambiar de lentes, en la búsqueda de compartir una nueva visión de mundo. Digo cambiar de lentes por decir cambiar de miradas. Una mirada nueva sobre el consumo y los estilos de vida. Una mirada nueva al aceptar el carácter interrelacionado de la vida. Una mirada nueva al lograr una producción y uso de recursos sostenibles para todos, salvaguardando una calidad de vida hacia el futuro para las nuevas generaciones. Un comprender que la biodiversidad es la vida precisamente. Imaginar un futuro sostenible sin equidad y sin justicia no es viable. Estamos obligados a ello. Pero ¿qué es equidad? ¿Qué es justicia? ¿Qué es ética? También está en discusión. Y las Naciones Unidas, hace más de 60 años, buscan principios algunos que norteen al mundo y esa caminada hacia el futuro. No hemos llegado a muchos. Van más de 20 años en que todas las religiones oficiales del mundo están trabajando en ello. Me tocó más de 10 años acompañar los debates de esta ONG en Nueva York. Y han llegado en 20 años de reflexión y se consideran que han avanzado mucho, básicamente a un principio, en eso están de acuerdo. No hacer a otros lo que no quieran que te hagan a ti. Y ahí vamos. Pero es urgentísimo entonces avanzar en estas perspectivas. Este foro se da en el marco de una serie de iniciativas que ya han sido mencionadas y por eso lo voy a pasar muy rápidamente. El trabajo de Río +20, que sucederá en junio 20 a 22, el 6º periodo de sesiones del Foro Mundial de Nápoles, el Encuentro Mundial sobre Vivienda en Bogotá en el mes de septiembre y el Foro Urbano Mundial.
que se espera en el 2014 sea realizado en Medellín, y ya su solicitud oficial ha sido realizada con apoyo del gobierno central. O sea que lo que estamos trabajando y empezando a trabajar en este foro hoy tiene una perspectiva a corto plazo, a 2 años, dentro de una gran intensidad y perspectiva de carácter mundial y nacional. No es que hoy, al final de este día, estamos terminando, cuando cerremos y clausure Ángela María y el decano este evento, ya todo se terminó. No, este es el primer paso. Aquí estamos abriendo. Necesitamos seguir trabajando a través de las redes sociales, intercambiando ideas, etc. Y a eso los invitamos, a que sigamos pensando juntos. Un elemento adicional que quiero destacar es algunos conceptos futuristas, pero que se están dando en medio de grandes realidades deshumanizantes, diría yo. No los voy a explicar, los voy a poner simplemente porque sé que en las mesas, en las conferencias que vienen durante el día, estarán presentes, y los destaco simplemente porque son de los aspectos que más estamos considerando y que más exigencia nos hacen tener desde el punto de vista académico y de formulación política y de representación. Sociedades del tiempo libre en ciudades de estas naturales. Miren, en 40, 50 años el ser humano va a tener de las 24 horas del día más de 14, 15 horas libres, y mucho más, y en la medida que vamos caminando en este siglo, eso se va a ir aumentando. El diseño de las ciudades actualmente, lo que tenemos, el tipo de urbanización, etcétera, está conduciendo a que nos sea imposible dar una respuesta a esos seres humanos que van a tener el tiempo libre. Claro que aquí, en una ciudad como esta, como Nueva York, es posible, obvio, ahí se pasa muy rico. Yo he vivido y cuando uno va, hay actividades 24 horas. Pero cuando hablamos y pensamos hacia el futuro, ahí, ¿qué tipo de calidad de vida puede darse? Para las mayorías, no hablo para gentes que tienen apartamentos que valen 12 o 20 millones de dólares, ahí en uno de esos edificios. Pero sociedades del tiempo libre, ¿qué implica esto desde el punto de vista de la concepción de una calidad de vida y de una sociedad sostenible? Sociedades con crecimiento poblacional preocupante, vamos hacia 9 millones de vida. La ecodensidad se está planteando, obviamente, para poder atender las necesidades de vivienda de los habitantes de las ciudades y de las zonas urbanas, porque la tierra no es disponible. Uno de los grandes elementos limitantes del planeta es la tierra disponible. Cuando uno recorre los distintos continentes y ve lo que pasa sobre la tierra, uno se da cuenta, por ejemplo, tomemos la Unión Soviética. La Unión Soviética creo que es el mayor país en términos de extensión, pero de esa extensión que tienen, solo el 20% es habitable, no el 80%. Y así vamos recorriendo el mundo, y la tierra que hay para habitar, para que el ser humano esté ahí, es muy escasa, es muy poca. Y cuando vemos dónde está la población del mundo ubicada, está casi el 70% en las zonas costeras. Y con los cambios climáticos y lo que va a pasar respecto a los mares, etcétera, que ustedes conocen muy bien, muchas de esas ciudades y muchas de esas poblaciones, casi el 70% de la humanidad, está en peligro en los próximos 80, 100 años. Entonces vamos a tener que volver a hacer esas ciudades para esas gentes. O la naturaleza va a dar, digamos, algunas respuestas más contundentes y delicadas que no es preciso plantearlas, pues que ustedes ya saben de qué se trata. Es posible una calidad de vida ahí, morando en este tipo de edificios que se están extendiendo por todas partes. En Francia, por ejemplo, la norma habitacional hasta el 2050 dice que para familias de 3-4 personas, apartamentos de 30 metros, y para individuos solos de 15 a 20 metros. Esos son los apartamentos que están haciendo. Después de 2050, las restricciones de espacio serán mayores. ¿Qué es calidad de vida? ¿Qué es tiempo? Sociedades con población más envejecida. Este es uno de los temas. Está en Italia. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos ese cambio tan drástico? Es uno de los elementos
a discutir y que trae muchas implicaciones en el ordenamiento del espacio en las ciudades. Sociedades con estilos de vida que deben ser repensados. Miren esto. Estamos haciendo islas en los países árabes, gastando millonadas, unas casas ahí valen millones y ya está todo vendido y le ganan al mar. ¿Es necesario hacer eso? Cuando con esas sumas de dinero podríamos pensar en resolver tantísimos problemas y en estilos de vida. Estilos de vida. Sociedades con equidad, ecoequidad. ¿Es posible ahí encontrar algo en ese sentido? ¿Qué quiere decir? Ecociudades, Barichara, Buenos Aires. Ecodensidad urbana. Ecodensidad urbana, la relación con la naturaleza. Movilidad sostenible, los carros, las grandes avenidas. Son esas las respuestas, buscando qué tipo de calidad de vida, qué tipo de sociedad sostenible, qué tipo de bien vivir. Eso nos conduce a un bien vivir. ¿En qué estamos? ¿Y qué debemos hacer? ¿Cuáles son los grandes correctivos? Y aquí tenemos el ejemplo. En movilidad. Ese señor lo conocemos todos. Bien vivir. Medellín, aquí por el estadio. Ese es el bien vivir. Un ejemplo. No sé, discutimos. París. Bien vivir, se vive bien allá. Bien vivir. Piscinas del futuro. No hay un espacio para... Ahí está. Y así será, y así es en Asia. Bien vivir. Son elementos y conceptos fundamentales que tenemos que confrontarlos con la realidad para ver qué es lo que podemos hacer, cómo cambiarlo. Y entonces, para ir en la búsqueda de la aplicación de esos conceptos y de otros, tendríamos que percibir la vida como proceso. Pensar la vida y vivir el pensamiento, compromiso de un buen vivir y de la pasión por el pensar, desde el cual la cultura de la complejidad permitirá formar una sólida ética. Civilización en singular y plural. Una política de civilización correcta es aquella que conduzca a la humanidad a la comprensión y al bien vivir, reinventando las nociones vigentes de bienestar y de acumulación material. Lo que orienta el cambio hacia el futuro, entonces, ante todo, es procurar un mundo con rostro humano. ¿Y qué quiere decir esto? Que nunca se podrá procurar la armonía en una sociedad sin la percepción de futuro. El futuro es objeto del conocimiento, de los sueños, de la imaginación, pero es también dominio de la libertad, de lo incierto y de lo inesperado. ¿Y cuál es el símbolo actual de este proceso de globalización? El inconformismo. Si han escuchado noticias este fin de semana, hay levantamientos, manifestaciones en todos los continentes, desde Vancouver, en Canadá, en Estados Unidos, por la reunión que se pasó el fin de semana, el Grupo de los 8, en Europa, en Madrid, en los países árabes, en todas partes. Hay un gran inconformismo, hay demasiados elementos que hablan de una crisis que está andando, que se está gestando más fuerte, etc. Pero esa crisis, ¿es una crisis de civilización o es una crisis económica? ¿O es una crisis de formas de vida, de estilos de vida? ¿Qué es esa crisis? Que, como se dice generalmente desde la cultura asiática, es la gran oportunidad. Entonces, la estamos aprovechando, cambiando cada 4 años los planes de desarrollo, tratando de borrar lo que pasó, lo que hicieron las anteriores, para poder tener las fotos actualizadas, los títulos frente a la población, etcétera. Ese tipo de políticas que no dan continuidad, etcétera. Es posible hacer algo serio hacia el futuro cuando las demandas y las exigencias son tan grandes desde el punto de vista del futuro en poblaciones en desarrollo como Colombia. Cuando los desastres, cuando lo incierto, cuando la inseguridad y cuando se está en los Andes
que es la región más joven del planeta, que tendrá todavía 1 millón de años para estabilizarse, que nos exigirá rehacer y hacer y volver a hacer muchísimas veces de aquí a 2500, la carretera de Las Palmas, la autopista Medellín-Bogotá, porque se vendrá permanentemente por la inestabilidad. O si pensamos al 2100, entonces en Colombia, y pensamos seriamente, tenemos que replantear la ubicación de la población y dejar de reinvertir y reinvertir, porque podemos hacer obras a 100 años, estables, serias, sólidas, que beneficien a todos, y entonces dedicar aquellos recursos que permanentemente estamos utilizando para rehacer y rehacer las mismas cosas, y entonces ir hacia otro lugar. Si pensamos al 2100, tendríamos una respuesta. Si pensamos al 2015, tenemos otra. Si pensamos al 2050, tenemos otras. ¿Ya? Entonces, todo depende de la capacidad que tengamos para soñar, del interés que tengamos para ir adelante y para comprometernos en cambios muy fundamentales que nos exigen, digamos, los problemas fundamentales en medio de los cuales estamos viviendo hoy en día. Mil gracias, un éxito muy grande en las reflexiones, y gracias a todos una vez más desde el punto de vista de ONU Habitat por este esfuerzo. A continuación, el doctor Luis Fernando Tor Palacio, con su presentación, Concepto de la calidad de vida desde la complejidad, el arte de vivir, vida, hábitat, destinos comunes de la humanidad y responsabilidades integrales. El doctor Tor Palacio es médico cirujano de la Universidad de Antioquia, magíster en epidemiología, especialista en gerencia de la seguridad social, docente e investigador de la Universidad CES, perteneciente a los grupos EPICES y Observatorio de la Salud Pública. Es miembro principal del Consejo de Administración y presidente del Comité de Educación de la Cooperativa Médica de Antioquia, Comedad. Además, investigador y divulgador científico de la complejidad. Le agradecemos de antemano por su presentación. Muy buenos días para todos. Quiero en primer lugar agradecer a los organizadores del foro el invitarme a hacer una pequeña contribución, más que todo a la reflexión sobre un tema de palpitante actualidad, pero con un enfoque que, con el respeto que merecen los que tienen algún conocimiento sobre él, es para la mayoría de las personas absolutamente ajeno. Hablo precisamente de la complejidad, y eso comienza desde el título de las exposiciones o de los temas que se le son asignados a uno para un evento de esta naturaleza. Cuando me lo presentaron, lo primero que hice fue pensarlo con el tipo de pensamiento que teníamos en los 80, y me imaginé de cuántos días será este evento, quiénes serán los expertos que nos lo vendrán a dictar. Luego recapacité y lo pensé con la mentalidad de los 90, y simplemente asumí que me estaban entregando una carta a García y que había que sacarlo adelante. Pero luego me ubiqué en lo que viene siendo el campo de mi investigación hace aproximadamente 20 años,
y lo entendí simplemente como un atractor extraño, el mismo atractor que tiene reunidas a estas pocas personas a pesar de las muchas que se inscribieron al evento. Esperamos pues no solucionarle ningún problema del hábitat contemporáneo desde la complejidad, porque la ciencia de la complejidad se ocupa todavía de lo básico y de la materia, no propiamente de las relaciones de los seres humanos. Y me la jugué, como acostumbro a hacerlo, de la mano de los poetas y de los artistas en general, pues como decía Nietzsche, son los únicos que se han mantenido siempre fieles a los sentidos. Y yo pienso que todo lo que se va a discutir en el día de hoy tiene que ver con la sensibilidad. Y el objetivo que a mí mismo me planteé para poder desarrollar la conferencia es ese recrear, entendido más como un divertimento. Así me tachen de frívolo como están tachando la cultura contemporánea, porque considero que lo en el sentido de volver atrás desde el punto de vista físico son un imposible. Y ofrezco disculpas por las no respuestas que les pueda dar al tema específicamente desde la complejidad y sobre todo hablando de calidad de vida, porque hay una complejidad que tiene que ver con la calidad de vida que es obvia, y es la calidad de vida se hace más difícil en los ambientes más complejos. Esa es la apreciación subjetiva de todo el mundo, inclusive de los que conocen de estos temas. Pero vamos a ver, y eso espero conseguirlo al final de la conferencia, con que queda no una luz al final del túnel, sino una comprensión de lo que es verdaderamente vivir en la contemporaneidad. Me permito hacerles hincapié en este muñequito, que ahí es el hombre tal y como lo conocemos, y está definido desde los griegos, más concretamente desde Platón y Aristóteles, como aquello que está atrás como causa, debajo como sustancia y adentro como esencia. Indudablemente que ese ser todavía, y perdón por la redundancia, lo seguimos siendo, pero han sucedido algunos cambios. Apareció esta figura y ese ser se transforma día a día, hora a hora. Se supone que de este foro vamos a salir pensando distintos, con un nivel de conciencia distinto. Eso no es posible desde el ser anterior. Aquí el ser es de vértigo, aquí el ser es de evolución, y aquí el ser indudablemente es de despliegue en el tiempo. Pero tiene una condición: no hay nada fijo ni nada sabido de antemano como en el caso anterior. Aquí no hay causa determinable, aquí no hay centro fijo y aquí no hay finalidad predecible. ¿Qué hemos llegado a ser? Esto no es tan obvio como parece. Hemos llegado a ser una conciencia individual autobiográfica que, según Antonio Damasio, un neurocientífico de mucha actualidad, es realmente lo único que nos diferencia por ahora de las demás especies. Lenguaje, ya tienen muchas de ellas, y mente o el equivalente lo tienen algunas. Hemos llegado a ser una cultura globalizada, sin perjuicio de las culturas locales, porque hay gente que se ofende cuando se habla de esto. Hemos llegado a ser una sociedad del conocimiento, pero no una sociedad de conocimiento erudito. Es una sociedad de conocimiento, primero que todo, vigente, ojalá basado en la evidencia y aplicable. Tiene que tener utilidad, así les choque a los que combaten el utilitarismo.
hemos llegado a ser agentes autónomos, y lo pongo interrogado porque pese a que está demasiado bien sustentada, todavía más que una teoría sigue siendo una hipótesis. Y esos agentes autónomos nos propagamos hacia el adyacente posible para ganarnos la vida, así como suena, para ganarnos la vida. Estamos aquí de alguna manera para seguirnos ganando la vida. Y hemos llegado a ser una subespecie diferente, no mediada por evolución biológica, tal como se comprende hasta el presente, sino por una evolución cultural que apenas se está estudiando. Y se está estudiando a partir de una ciencia que todavía no alcanza el dominio de tal, que es la memética. Y en ese sentido nos hemos planteado una hipótesis de trabajo acerca de que ya no somos Homo sapiens sapiens, sino de momento Homo sapiens ¿qué? Y volviendo con el muñequito, ¿cómo es que llegamos a ser? Ese hoy por hoy, así con asterisco y todo, lo tuve que poner a lo último porque no tengo tiempo para explicar lo que voy a decir a continuación y que está expresado en esa gráfica. Hemos llegado a ser y llegamos a ser lo que hoy por hoy somos, aunque a la tarde seamos algo distinto, gracias a la sabiduría, o sea, a esa experiencia que tanto nos recalcan todavía los padres, y a un conocimiento que cada vez es más absolutamente científico, repito, hoy por hoy, al punto de que lo que fue conocimiento absolutamente en otro tiempo, como por ejemplo la filosofía, hoy, con todo el respeto que merecen los que se mueven en esa dimensión de la realidad, hay que ponerla en el campo de la sabiduría y de la experiencia. Y sigo enfatizando el despliegue en el tiempo, pues el despliegue en el tiempo es una ley física de nuestro tiempo. Me tomé la libertad de, con los elementos de el ingeniero Salvador Rueda y de su equipo de trabajo, no se lea multidisciplinar, así como ellos lo llaman, sino con objetivos comunes, en Barcelona. Pero este diseño de este esquema se me ocurrió a mí desde la ciencia de la complejidad. En azul están todos los espacios y las funcionalidades, y en el flujo grande de información con flechas en todos los sentidos estamos las personas y los que nos relacionamos con ese hábitat. Reteñido con negro está la estructura global emergente, que es lo que nos reemplaza hoy el entorno, el ambiente, el medio, o como se llame eso en el modelo o el pensamiento sistémico. Sigue el despliegue en el tiempo irreversiblemente con las flechas suspendidas al final a la derecha, y unas flechas grandes donde se conecta permanentemente e irreversiblemente la información que se generan de esos flujos entre las personas y en su relación con esos espacios y funcionalidades, con esa estructura global emergente que todavía no sabemos exactamente qué es, y por lo tanto no tenemos de dónde sacar información valiosa para ser utilizada. Ese sistema en evolución, pues, está regido por estas leyes y estas fuerzas que casi nunca se tienen en cuenta en este tipo de reuniones. La ley de la gravedad, la dinámica clásica, la relatividad, la cuántica, la termodinámica, el electromagnetismo, la fuerza fuerte y débil, la irreversibilidad del tiempo, y la que todavía es una hipótesis, la biología general. Y estas son las ecuaciones derivadas de lo anterior que nos corresponde despejar, y en eso estamos precisamente hoy.
las trabaja el Grupo Ecología de Barcelona, que ya le dimos el respectivo crédito. A menor distancia entre las personas y los servicios y los sitios de trabajo, habrá menor consumo de energía. A mayor compactación del hábitat, que significa esa densidad edificada, esos usos espaciales y zonas verdes de las que nos hablaba el doctor López, habrá mayor eficiencia, entendida en cualquier sentido. A menor consumo en general, habrá menor generación de residuos. A mayor diversidad, y esta es una de las que sorprende, diversidad entendida como mezcla social, mezcla de funciones, mezcla de actividades, habrá mayor cohesión social y no propiamente segmentando, marginando, excluyendo o, como dicen por ahí, borrando del mapa. A menor 1 y 3 y a mayor 2 y 4 de esta misma numeración habrá mayor estabilidad. Y aquí viene la complicación desde mi punto de vista. A mayor estabilidad, que equivale a una mayor madurez, significará que habrá una mayor adaptación. Ahí empiezan las dificultades. Y todavía más, eso garantizará mayor calidad de vida. Según el doctor López y muchas de las exposiciones seguramente del día, pareciera ser todo lo contrario. Sin embargo, ese Grupo de Barcelona y su modelo y sus estrategias y sus realizaciones demuestran que sí se puede. Para ser coherente con la presentación del muñequito, veamos primero entonces qué es calidad de vida desde la sabiduría. Y con la explicación que ya di, lo hago desde Martin Heidegger. Primero que todo, construir es diferente de habitar, pero es construyendo como indefectiblemente podemos llegar a habitar. Más allá todavía, somos el ser platónico y aristotélico en la medida en que habitamos. Por unas consideraciones lingüísticas, como suele suceder, hemos perdido el sentido de la palabra habitar. ¿Cómo construimos? Cuidando y edificando, no cuidando o edificando, porque esa polaridad no nos hace ningún bien. Esa polaridad es positivista y el positivismo está trascendido. Y la otra diferenciación básica para el tema que nos ocupa desde esta perspectiva es que límites y lugares son diferentes y por mucho a fronteras y a espacios. Aprovechando un trabajo de mi compañero aquí presente, el profesor Mauricio Taborda, sobre el trabajo de Heidegger, concluyamos pues que la calidad de vida trasciende el construir y en esta perspectiva constituye el habitar. Y ese habitar, desde ese enfoque, es esto: cuidar y construir lo que constituye la cuaternidad del hombre. Pero advierto, de ese hombre que todavía consideramos que somos, no del Homo sapiens que. Esta reflexión a manera de distensión. La pregunta que les hago es, y que me hago también a mí mismo, es: ¿quiénes de nosotros realmente habitamos según lo que acaba de expresar Heidegger?